La renta básica tiene que tener una financiación. Y la financiación hoy probable vendría de dos fuentes, que también por decreto de emergencia se pudo establecer. Lo que siempre habían hecho en todas las emergencias pasadas, que era poner el impuesto al patrimonio. Se hizo en tiempos de guerra, se llamó bono para la guerra, le dijeron bono de paz, etcétera. Ahí varios billones de pesos hubieran podido recaudar en un impuesto muy progresivo, porque al gravarse patrimonios superiores a los 5.000 millones de pesos, pues está gravando a la gente que más dinero tiene en el país. Eso no lo hizo el actual gobierno. La otra fuente que estaba disponible también a través de decreto era quitar las exenciones tributarias que se generaron en la reforma tributaria del año pasado. Ambos sobrepasaban más de 10 billones de pesos al año y con eso se podía montar una renta mínima básica para la población que hoy la estaba necesitando. Entonces, digamos, la renta siempre hay que colocarla con su fuente de financiación. Obviamente, poner un impuesto como al patrimonio y como quitar las exenciones a la gente más poderosa del país, pues no le iba bien en el gobierno de Duque, y esa es una de las razones por las cuales rechazó la propuesta. Ellos han dedicado la emergencia contra la pandemia a concentrar aún más la riqueza en su política de salvamento de grandes corporaciones, en su política de salvamento de bancos, que es a donde ha ido la plata realmente, de EPS, de los subsidios a los grandes terratenientes del país a través de Finagro. Pues se consolidó, fue una mayor concentración de la riqueza cuando lo que se necesitaba, si se quería guardar a la gente en sus casas, que era el único mecanismo que tenemos hoy para realmente salvarnos del virus, era redistribuir la riqueza hacia abajo. Y por ello la renta mínima y sus fuentes de financiación gravando a los que más tienen. La propuesta, por tanto, fue rechazada. Y no era esperable que se aprobara en el Congreso, porque la mayoría del Congreso hoy responde al gobierno. Entonces, el proyecto tal como fue presentado también se hundió. Ahora, ¿qué dificultades tendría la renta básica ya esto mirado de cara al agro? Y es que la renta básica en el corto plazo, no tanto en el mediano, sino ahora, precisamente en la urgencia, hubiera tenido el mismo problema que la política focalizada y la política social que está adelantando el gobierno, a través de Familias en Acción, tratando de ver cómo cuenta por cuenta bancaria va ampliando los giros muy pequeños en dinero. Eso saltó como de 2 millones a 4 millones de familias, pero ahí hay una doble contabilidad porque cuentan la deducción del IVA en 70,000 pesos, y entonces muchos de los que son de Familias en Acción pues también al mismo tiempo tienen la devolución del IVA. Entonces realmente el Estado fue incapaz de encontrar los pobres. Los pobres hoy en Colombia son 10 millones de familias, de las 15, porque prácticamente esa capa que se estaba pareciendo a la clase media, que venía como saliendo adelante, que votaba por la derecha, además, se hundió casi que instantáneamente con los despidos, etcétera. Entonces hoy tenemos unas 10 millones de familias con necesidades de ayuda estatal, y el Estado apenas sí encuentra 2 o 3. Eso es el máximo que ha podido. Ese máximo, pues no alcanza. Por eso lo que deciden finalmente es pues levantar la cuarentena y arriesgar a todo el mundo. Y ya ven ustedes la cifra, ya más de 70,000 y acercándonos a los 3,000 muertos, y eso se va a disparar. Porque allá con la gente en la calle, en el intento desesperado por hacer más ganancias para la economía, la pandemia se va a disparar. Es decir, el Estado no fue capaz de hacer un confinamiento porque eso implicaba una redistribución de la riqueza hacia abajo. La renta mínima básica hubiera podido tener el mismo lío,
y es que la gente pobre, y en el mundo rural más, desde que se debilitó la antigua caja agraria, no está ligada a la banca privada ni pública, porque ya la banca pública casi no existe. Entonces, en el corto plazo hacer unas transferencias vía bancos hubiera sido difícil, igual de difícil que le costó al Estado, con sus familias en acción, tratar de extender ese programa, y sería muy difícil en el mundo agrario. Y por eso yo pensé más en que presionáramos en el corto plazo, no en el mediano, porque la renta mínima sí sirve como una gran política, incluso de reactivación económica, de la demanda, etcétera. Pero en un periodo más largo de tiempo, tratando de bancarizar, y eso debería hacerse con la banca pública, la población que hoy está en la pobreza y con es vulnerable, digamos, esas 10 millones de familias. En el corto plazo, pudimos hacer una política social basada en derechos universales. Yo hablaba de cesar pagos de arriendos, de cesar pagos de deuda y de cesar pagos de servicios públicos. Excepto un poco el tema de la deuda, no equivale a una política urbana. Porque en la política rural nosotros teníamos que tener otro paquete de medidas que, y puedo estar equivocado, y esto tiene que ver también con un programa hacia adelante, que tiene que ver con reconstituir la institucionalidad agraria que se acabó a principios de la década de los 90. Es decir, había que implementar de nuevo un aparato de compra de cosechas, un aparato estatal de compra de cosechas, por ejemplo. Una distribución pública estatal de alimentos venidos de esas cosechas compradas. Eso antes se llamaba el IDEMA, y mal que bien lo hacía, digamos. Esa institución IDEMA, cualquiera que sea el nombre que quisiéramos ponerle ahora, es necesaria para la pandemia, porque entonces se le compra cosechas al mundo agrario, de productos alimenticios fundamentalmente, y se vende en las ciudades o se entregan abastecimientos a tenderos, a cooperativas, incluso un abastecimiento estatal, que fue en lo que fracasó el Estado repartiendo mercados. Pero eso hubiera ayudado a una reactivación productiva en el campo, dado que no se necesita concentración física, contacto físico para producir en el campo. El campo no debió haber caído en crisis económica. Esto ligado a cesar deudas, esto ligado a proteger del exterior importaciones que de todas maneras se vienen desplomando, porque cada país en medio de su propia crisis trata de asegurar sus alimentos, etcétera, pero debió haber una política de protección, es decir, de cese de compra de productos importados, mientras se van comprando cosechas al interior. Y digamos, esa construcción de la nueva institucionalidad agraria que tiene su raíz allá antes de los años 90, creo que nos hubiera ayudado mucho en estos tiempos de pandemia. Claro, ahí siempre queda el tema de la distribución de la tierra, pero la redistribución de la tierra tampoco es una política que podemos hacer en el corto plazo. Es una política de mediano plazo, y entonces hoy hubiera sido vital la compra estatal de cosechas. Me parece que eso era fundamental, el desendeudamiento del agro en cuanto a producción de alimentos, y la posibilidad de un abastecimiento urbano con esas cosechas, muchas de esas campesinas, porque el campesinado sigue produciendo alimentos. Entonces, hubiera permitido un contacto directo entre campo y ciudad, una ciudad pues hambrienta, porque eso es lo que tenemos hoy, ciudades hambrientas, que rompen las cuarentenas es por el hambre, y por tanto pues va subiendo la enfermedad fundamentalmente en el mundo rural. Estos son los puntos que yo tendría sobre la renta mínima. Ahora, en un mediano plazo, ¿qué significaría una renta mínima para el campesino? Que además, en mi opinión, y esa propuesta se la escuché a Aida, no sé si la hizo otra vez,
pero me parece, me la quiero apropiar sin quitarle los honores. Bien pueda, Gustavo, es de los dos. Esta renta mínima debe ir a la mujer. Y en el campo sí que más, digamos, feminizar la renta mínima vital, porque su objetivo es cuidar la vida en el mínimo, como se llama, es decir, lo indispensable para vivir. Y la persona que mejor, en un hogar cualquiera, digamos, y en el mundo rural también, la persona que mejor podría tramitar eso es indudablemente la mujer. Entonces, esta podría ser una principal política feminista de género, digamos, y podría cambiar en mucho. Eso tiene sus más y sus menos en el corto plazo también, porque cuando la mujer adquiere su poder y su independencia, deja de estar subordinada en la familia del hombre, que es el que tradicionalmente sostiene el hogar, pues puede aumentar en un primer momento la violencia, que es lo que uno ve en Bogotá, pero la violencia intrafamiliar. Pero, digamos, esa debe ser una política progresista, porque empodera a la mujer, le da, y me refiero al poder no en las elucubraciones ideológicas y en el poder abstracto, sino en el poder concreto, diario, en algún lugar del país, en un terreno específico y en una familia concreta. La mujer va cuidando del mínimo vital de su hogar, de sus hijos y de su propio marido. De ahí para adelante, pues es ganancia. Pero esa renta mínima garantizaría una salida de la pobreza del mundo campesino, si se construye bien, ¿no? Sí. Claro, no es inmediata, porque no se logra hacer así y ya llega un flujo de dinero a cada hogar, cuando el Estado ni siquiera sabe dónde viven los campesinos, cómo encontrarlos. ¿Sabes? Cuando mandan los aviones a fumigar y la represión, y lo hace pues indiscriminadamente, pero no tiene la capacidad de irrigar recursos de manera generalizada al conjunto campesino. El campesino ha sobrevivido solo realmente, sin el Estado, por décadas. Y no solo sobrevivido, le ha tocado guerrear muchísimas veces contra el Estado. Y esa ha sido parte, digamos, de la historia de Colombia, ¿no? De 2 siglos, por más de 2 siglos. Pero pensando en un Estado benefactor en estos tiempos de pandemia intermitente que vamos a vivir hacia adelante, indudablemente una renta mínima hacia el agro, si logra eficacia en llegarle a la familia y es manejada por la mujer, sería una salida de la pobreza, digamos. Claro, de ahí para adelante es la capacidad de producción, pero sería un mínimo vital que garantizaría sacar el campo del hambre, por lo menos.